tal? ¿Cómo están? Yo espero que todos ustedes estén muy bien. En esta oportunidad, primero, antes de comenzar a hablar del tema que tenemos hoy a través de esta plataforma que nos brinda YouTube para podernos comunicar con cada uno de ustedes, primero quiero agradecerle con todo mi corazón por todo el apoyo, por toda la ayuda, y digo apoyo y ayuda porque se han estado suscribiendo, han estado comentando, dándole like. Muchas gracias. Ya logramos una gran meta. Para mí era algo que parecía imposible, que era la meta de los 400 suscriptores. Ya somos un poquito más. Muchas gracias, porque todo eso lo logramos gracias a ti. Y si es la primera vez que te encuentras con este canal, bienvenido. Muchas gracias también porque nos estás viendo, muchas gracias porque nos estás comentando y muchas gracias porque te estás suscribiendo. Gracias por las críticas, las sugerencias, todo eso nos ayuda a aprender. Más preámbulo, lo que te quiero hoy mencionar en este video es cómo configurar o cómo calibrar el dron de la marca Pioneer. Por ejemplo, como ya saben, pasamos recientemente estos días que son de ofertas, así lo llaman. Por ejemplo, el día conocido como el Black Friday o el Viernes Negro. Y también pasamos el lunes cibernético, Cyber Monday, creo que es así que se llama, me corrigen, cualquier cosa, cualquier mal pronunciación. Entonces, esos días son orientados al comercio, a la compra. Entonces, si tú compraste este dron que se llama de la marca Pioneer, que era el dron hace unos días o meses, el dron más vendido en Amazon. Cuando yo compré este dron, automáticamente fui a YouTube para ver si de verdad vale la pena, porque uno no puede ser tan iluso, por decirlo así. Muchas veces nos llevamos, que es el más vendido, que es el más económico, pero hay que ver siempre y analizar si vale la pena. Entonces fui a YouTube para ver si habían referencias sobre este dron, sobre esta marca, y si habían videos cómo se calibraba. Pues ¿qué resulta? Cuando fui a YouTube no encontré en ningún lugar nada que hablaba en referencia a este dron. Decidí, dije, no hay ningún video, los videos que se encontraban siempre eran en inglés y eran un poco confuso y difícil de entender. Entonces yo decidí, dije, lo voy a comprar y me voy a arriesgar para conocer este dron y para saber si vale la pena. Bueno, si ustedes me están siguiendo desde hace mucho tiempo, saben la experiencia que viví, que uno me llegó dañado, que luego la marca me mandó otro y tantas cosas, y luego el segundo se me averió. Bueno, son muchas las cosas que si tú no sabes, te invito a que veas unos videos que estaré poniendo aquí, en el video. Entonces, hoy te voy a enseñar cómo calibrar el dron y cómo configurarlo. Este mismo dron, si tú lo compraste en Black Friday o lo estás pensando comprar, ojo, este dron va dirigido a personas de primera vez, personas que no han tenido dron, personas que no saben manejar o pilotear un dron, y entonces va dirigido para esas personas y para niños, para juguete. Entonces no tiene muy alta calidad y es de plástico, para que tengas eso pendiente. Entonces te voy a enseñar a cómo configurarlo, a cómo calibrarlo con el control, y más o menos te voy a hablar un poquito de cómo se puede configurar con el celular. Así que no te vayas. Ya como saben, esta es la caja del dron y aquí tenemos nuestro dron. Entonces primero le voy a decir cómo se configura y cómo se calibra para poder usar el dron, para poderlo volar, porque si tú no haces esto que te voy a enseñar, no vas a poder volar el dron y el dron no va a responder a las funciones del control. O sea, si tú le vas a decir, bueno, quiero que suba, quiero que arranque, quiero que haga algo, él no lo va a hacer. Por eso que primero hay que calibrarlo y configurarlo antes de poder usar este dispositivo. Lo primero que vamos a hacer es sacarlo de su cajita y vamos a sacar el control. Ya el control tiene sus baterías y tenemos que verificar que también el dron tenga su batería. Entonces vamos ahora a colocarle la batería. Este dron que estoy usando fue el primero que me mandaron, el que llegó con daños en la cámara. El segundo no lo vamos a poder usar, que sí es el que tiene la cámara buena, porque cuando lo estaba probando ya saben que tuve un pequeño accidente, por decirlo así. Entonces no voy a poder usar ese para hacer el ejemplo, pero todo lo que te voy a enseñar te va a funcionar, y para poderlo calibrar y configurar si te decides por adquirir este dron. Está a muy buen precio, está a muy buen precio en Amazon. Te invito a que vayas a verlo si te interesa.
No es algo que tú tienes que tomar esta opción. Porque si tú de verdad quieres introducirte en el mundo del dron, quieres aprender bien y quieres tener un dron que te dure mucho, también te podría recomendar que busques un dron con mayor calidad y mayor resistencia. Aunque es un plástico que ha resistido varios choques, pero te recomendaría que te busques uno con mayor resistencia y con mayor calidad en la cámara. Y ojo, muy importante, algo muy importante, que tenga muy buena estabilidad, porque con el segundo dron el problema que tuve fue que cuando lo estaba volando no tenía mucha estabilidad y la brisa o el viento se la llevaba, entonces no me funcionó para nada. O sea que si lo vas a volar en un lugar donde hay mucha brisa, no te va a funcionar. Tiene que ser un lugar donde no haya mucho viento. Entonces aquí tenemos nuestro control. Entonces vamos a proceder primero a quitarle esto. Le vamos a levantar esto y lo vamos a encender aquí. Va a hacer ese sonido. Seguido de que tengamos el control encendido, ahora vamos a encender el dron. El dron va a empezar a emitir luces parpadeantes, muy parecido a las luces que está emitiendo el control. Ahora lo vamos a configurar y calibrar para vincular el control con el dron, porque si se fijan que si le doy aquí, no funciona, no hace absolutamente nada. Entonces el manual explica que tú tienes que encenderlo. Después que esté encendido el control y el dron y estén con las luces parpadeantes, dice el manual que hay que darle más o menos unos 20 segundos. O sea, unos cuantos segundos uno le da como que ellos se vayan encontrando. Y en la palanca del lado izquierdo le das hacia arriba y va a emitir un sonido, y luego le das hacia abajo. Cuando le des hacia abajo te vas a dar cuenta que la luz va a parar, tanto del dron como del control. Ya. ¿Qué quiere decir eso? Que están vinculados tanto el control como el dron. Entonces aquí tenemos el botón de encendido. Con esta palanca del lado izquierdo la podemos calibrar y configurar. Entonces esta palanca nos ayuda a que cuando estemos volando el dron nos dé altura. Nos dé altura o le quite altura o nos ayude a girar. Le hago un ejemplo. Si yo le doy a la palanca para arriba y el dron está volando, él va a subir un poquito más alto. Si está en una altura y le doy a esta palanca, la que está al lado izquierdo, le doy más para abajo, él va a bajar. Vamos a decir que esta es la parte de la teoría. Esta palanca que está del lado derecho me ayuda es a avanzar. Si le doy hacia arriba, el dron va a ir hacia adelante. Si le doy hacia abajo, va a ir hacia atrás. Si le doy hacia el lado derecho, va a ir a este lado. Si le doy hacia el lado izquierdo, va a ir al otro lado. Este es el frente. O sea que este sería la derecha y la izquierda. Y por ejemplo aquí en la palanca izquierda, si yo le doy hacia la izquierda, el dron lo que va a hacer es girar. Va a hacer esto. Puede girar 360. Entonces esto es lo que tenemos con las dos palancas. Para arriba ganar altura, para abajo perder altura. Hacia los lados es que cambia la vista del frente del dron, o sea que va a ir mirando ya sea para la derecha o para la izquierda. Y aquí yo le digo si quiero avanzar para adelante, si le doy para atrás, si quiero avanzar hacia atrás y si quiero avanzar hacia los lados. Yo espero que ese punto se haya entendido. Entonces el control también tiene unas configuraciones aquí detrás. Por ejemplo, este botón que tenemos aquí es un botón muy importante. Este de aquí está detrás de la palanca del lado izquierdo. Si ustedes se fijan, aquí dice stop, parar, hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué es lo que nos ayuda este botón? Es que es el botón que nos ayuda para que el dron se eleve, o sea que pueda volar o que pueda aterrizar. Este botón de al lado tienen que tener cuidado, el que dice aquí 360 y dice que se hace en 2 segundos, porque cuando usted hace le da ese botón, el dron hace una pirueta de 360. Otro lado, o sea en la palanca derecha arriba, aquí tenemos este botón que marca como un millero. Este botón nos ayuda ¿para qué? Para graduar la velocidad. Tiene 3 velocidades,
30, 60 y 100%. Eso es lo que nos ayuda a que el dron se mueva mucho más rápido, pero a medida que aumentes la velocidad o el porcentaje, que se divide en tres porcentajes, 30, 60 y 100%, eso hace que la batería sea menos eficiente. ¿Qué quiero decir con eso? Que se gaste más rápido. Y aquí podemos entrar a la función ya sea de cámara o video. Aquí dice que entra la función en 2 segundos. Esto es cuando ya lo tenemos vinculado con el celular. Entonces primero vamos a hacer la prueba con el control. Ahora mismo ya está vinculado, está sincronizado. Entonces una de las cosas que dice el fabricante, que antes de ponerlo a volar debemos arrancar las hélices, que son estas. ¿Y cómo lo hago? Dándole como si le voy a dar altura. Eso hace que las hélices arranquen. ¿Esto es para qué? Para que cuando yo le vaya a dar a este botón que está aquí, ya estén arrancados. Aunque yo lo he hecho, yo he puesto a volar el dron sin tener que darle aquí. Usted le da y si se fija, miren, él para solo. Por ejemplo, le doy hacia arriba y le puedo dar hacia abajo y para. Porque no está volando. Voy a hacer una pequeña prueba. Voy a dar aquí y ahora le voy a dar altura. Otro punto importante y una observación. Cuando la batería se está descargando, por ejemplo la del dron, cada batería dura 22 minutos si se usa en el rendimiento normal. ¿Cuál es el rendimiento normal? 30%. Y te dan 2 baterías, o sea que puedes durar casi como 44 minutos. Todo depende del rendimiento de la batería. Cuando estas baterías se están descargando y tú la estás volando, empiezan a emitir un sonido pi, 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 y en ese sonido automáticamente te quiere decir que está descargándose. Cuando tú escuches eso, aterriza el dron, porque suele pasar que si la batería se está descargando, el dron no funciona de la manera adecuada. Otra cosa, cuando estás volando el dron y te puede pasar alguna situación, que el dron choque con algún arbusto o con algún árbol o con alguna pared, bueno, con algún objeto, él se va a desvincular. Como ahora, estaba probando volándolo con ustedes y miren que volvió a parpadear. Si hace eso, ustedes pueden volver aquí a apagar y bueno, y hacer otra vez el proceso. Entonces encienden, por ejemplo aquí vienen y encienden y volvemos y hacemos lo mismo, y ahí volvió a vincularse. Estas son algunas observaciones que te hago para que lo tengas pendiente al momento de volar tu dron. Con el celular es sumamente fácil. Por ejemplo, en el celular tienes que encender el Wi-Fi, pero se vincula vía Wi-Fi. Entonces tú vas a descargar una aplicación que viene en la caja, que te lo indica en el manual con un código de barra. Lo escaneas, te manda automáticamente a tu tienda de aplicaciones, ya sea el de Android, ya sea el de Apple, y ahí tú lo descargas. Cuando tú lo descargas, antes de poder usar la aplicación, necesitas primero vincular el dron con tu dispositivo, y para eso debes encontrar la señal. El dron emite una señal como tipo Wi-Fi. Entonces tú vas a tu Wi-Fi, la encuentras y lo vinculas. O sea, automáticamente ya sí puedes entrar a tu aplicación, y la aplicación tiene 4 opciones. Una opción que es para, por ejemplo, donde se va a almacenar el video, la imagen, y una opción que es para configurar el dron de las cosas que tú quieres, y otras para, por ejemplo, para conectarte con soporte, y otra es donde está la función. Te la voy a estar poniendo por aquí para que lo vayas viendo y te vayas haciendo una idea. Es sumamente fácil, pero ¿qué es lo que te quiero decir eso? Con la práctica es que te vas a hacer un maestro. Yo cuando adquirí este dron no sabía nada.